Los bucles o loops en inglés son una de las principales estructuras en programación y lo son porque nos permiten ejecutar un código por una serie de veces hasta que una condición se evalúe como falsa. Un loop o bucle tiene dos partes. La primera parte es la declaración de control, que no es más que una combinación de condiciones que permiten que el cuerpo del bucle, que es la segunda parte, se ejecute mientras sea verdadera. Una vez la declaración de control se vuelve falsa, el cuerpo del bucle no se vuelve a ejecutar. Aquí en main tenemos los prototipos de tres funciones diferentes. Vamos a ver entonces que tengo aquí comentadas estas dos funciones, por lo tanto vamos a arrancar con esta función llamada print numbers. Vamos a ver qué es lo que debe hacer print numbers. Print numbers debe imprimir los números del 1 al 10 y lo vamos a hacer a través de un tipo de loop que se llama while. ¿Cómo es la estructura de while? Bueno, antes hablamos entonces de que existían dos partes en cualquier loop. El primero era la declaración de control. La declaración de control usamos la palabra clave while y aquí colocamos la condición que vamos a evaluar para que ese loop se ejecute X número de veces mientras esta condición que está aquí sea cierta. Entonces, aquí tenemos que tener una condición y a continuación abrimos llaves y aquí tenemos el código que se va a ejecutar mientras esta condición que está aquí sea cierta. ¿Listo? Bueno, con esto claro, yo te invito a que intentes realizar, antes de que nosotros lo hagamos acá, esta descripción que está acá, que imprimas los números del 1 al 10. ¿Listo? Vale, empezamos. Entonces, vamos a empezar diciendo antes que tenemos que declarar una variable. Esa variable va a ser la que va a ir cambiando su valor mientras vamos iterando sobre el loop. Entonces, esta variable vamos a colocarle y vamos a arrancarla en, pongámosla 1, para que arranque en 1. Listo. Y a continuación vamos a decir que while, mientras esa variable i sea menor o igual a 10, pues que simplemente la imprimamos. Y como hablamos de que vamos a imprimir un número entero, usamos porcentaje i y a continuación la letra i. Una vez hecho esto, quiero que esa variable aumente en 1 el número actual que tiene. Para eso tenemos diferentes formas. Podemos colocar simplemente algo como esto y más. Eso quiere decir que la variable va a empezar siendo 1. Aquí vamos a imprimir, se va a imprimir entonces el número 1 y luego vamos a sumar 1 a lo que tenemos actualmente. Entonces la variable quedaría siendo 2. En la siguiente corrida, esta variable va a ser 2. 2 es todavía menor o igual a 10, sí. Por lo tanto, vamos a imprimir, aquí vamos a imprimir el número 2 y luego vamos a aumentar en 1 y así sucesivamente. Vamos a colocar aquí un espacio para que podamos diferenciar un número del otro y este i más, eso es lo que hace. Si queremos, por ejemplo, reducir el número de esa variable, podemos usar, por ejemplo, el i menos menos, también es una opción, y existen otras opciones, como por ejemplo, i más igual 1. Esto hace lo mismo que estamos diciendo. Vamos a sumar 1 al valor que tenemos actualmente en i. Incluso lo podríamos hacer un poquito más detallado y simplemente colocar i más 1. Es otra forma. Realmente existen diferentes formas y ten presente que estas formas se pueden usar con diferentes operadores como multiplicación o división. Con esto claro, vamos a dejarlo como estaba y más. Y ahora vamos a colocar un printf y vamos a colocar aquí un salto de línea. Y bueno, esto luce bien, sí, creo que esto luce bien. Entonces ahora vamos a compilar. No voy a compilar a través de la extensión porque si compilo a través de la extensión, como estoy compilando dos archivos, el archivo main y el archivo while loop, pues me va a generar un error. Y realmente pues estuve consultando y no veo forma de que a través de la extensión pueda compilar varios archivos. Si tú de pronto lo sabes, pues te agradezco me dejes un comentario explicándome cómo. Entonces vamos a colocar gcc. Quiero que el archivo compilado se llame while loop y voy a compilar el archivo main. Bueno, este archivo es con la letra mayúscula y el archivo while loop.c. Ok, aquí tenemos un error. ¿Qué error tenemos? Print, falta la letra T. Aquí.
nuevamente lo intentamos, vamos a ver qué sucede, listo. Y while loop. Y aquí tenemos entonces los números del 1 al 10. Te invito entonces a que lo intentes tú nuevamente y también a que consultes qué significa que en vez de que yo coloque esto que está aquí y más, coloque más y consultes cuál sería el resultado. Ahora con esto claro, hemos terminado nuestro primer tipo de loop, el loop while. Entonces vamos a comentar esto, ya no lo necesitamos. Y ahora vamos a descomentar el print infinite message. Vamos a ver qué es lo que hace este. ¿Qué queremos con print infinite message? Queremos imprimir un mensaje de manera indefinida. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer uso nuevamente del bucle while, pero vamos a usar una pequeña variación del bucle while y es el bucle do while. Con el bucle do while lo que hacemos será imprimir un mensaje, bueno, básicamente realizar una ejecución de código y después de eso evaluar la condición, a diferencia del bucle while donde primero evaluamos la condición y si esta resulta ser cierta, pues ejecutamos un bloque de código. Vamos a hacer justo lo contrario. Lo primero que vamos a hacer es escribir do y a continuación vamos a colocar nuestro código. Esto fue un pequeño shortcut que no me gusta realmente como luce. Vamos a colocar do y a continuación while. Perfecto. Entonces esta es la estructura del do. Vamos a ejecutar primero este código y después en el while evaluamos la condición que está aquí. Entonces vamos a colocar aquí printf y vamos a colocar algo como this is an infinite message. Y en while vamos a colocar, si queremos que ese mensaje se imprima de manera indefinida, tenemos que colocar una condición que sea true y que sea true de manera indefinida. Hay muchas formas de hacer eso, pero una forma bastante sencilla es colocar un número diferente de 0, un número como el número 1. Con esto claro, vamos a ver cómo nos va la ejecución de nuestro código. Vamos nuevamente a compilar. Vamos a decir que esto se llame do while loop. Vamos a compilar el archivo main y el archivo do while loop. Y vamos a ver cómo luce eso. Y aquí lo tienes. ¿Va a parar en algún momento? No, va a parar hasta que nosotros le enviemos una señal de stop desde nuestra terminal. Y como ves, ha imprimido constantemente nuestro mensaje infinito. Aquí faltó colocarle un salto de línea para que luzca de manera mejor. Compilemos nuevamente. Y ahora sí, este es el bucle do while. Ahora vamos a revisar el bucle for. Para eso, en mi método main voy a descomentar este método y voy a comentar el que estábamos viendo y vamos a revisar entonces. Lo que haremos aquí será imprimir el alfabeto en mayúscula y minúscula y para eso vamos a usar el bucle for. El bucle for tiene la siguiente estructura. Declaramos con la palabra clave for, realizamos una inicialización. Esa inicialización va como primer argumento dentro del bucle for. El segundo argumento sería la condición y el tercer argumento sería el incremento, que en este caso, bueno, vamos a colocar esto. A continuación viene entonces el código que se va a ejecutar mientras esta condición sea verdadera. Entonces vamos a arrancar declarando una variable de tipo char a la que vamos a llamar letter y va a ser de tipo char porque lo que queremos es imprimir letras del alfabeto y esa variable de una vez la vamos a inicializar con la letra A. Bien podríamos haber declarado inicializado por fuera del bucle for, pero esta es una forma de hacerlo. Ahora vamos a colocar que, vamos a decir que letter va a ser menor igual que z y vamos a decir que sea z minúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que esta condición se va a ejecutar mientras
letter sea menor o igual que z. Y letter va a aumentar en 1 por cada iteración de nuestro bucle. A continuación vamos a imprimir. Entonces para eso vamos a colocar printf y vamos a colocar aquí porcentaje C porque es un carácter. Vamos a colocar espacio y vamos a colocar ahora letter. Con esto hecho vamos a ver qué sucede. Bueno, antes de eso tenemos que compilar, entonces gcc, vamos a colocar, llamar a esto for loop y esa compilación va a ser para el archivo main y el archivo for loop.c y ejecutamos. Y esto es lo que obtenemos, las letras del alfabeto de la A a la Z en mayúscula, una serie de caracteres y luego las letras del alfabeto de la A minúscula a la Z minúscula. A esto le falta un printf aquí y antes de que se me olvide, que siempre se me olvida. Listo. Vamos a analizar un poco este código. Vamos a analizar, primero que todo, hemos declarado que letter es una variable de tipo char y la hemos inicializado en A. Pero aquí lo extraño que te puede parecer es porque hemos dicho que letter sea menor o igual a Z minúscula y porque estamos usando un operador con un carácter que es como la letra Z. ¿Y por qué? Más extraño aún, porque lo estamos incrementando. Bueno, para esto existe un concepto que se llama la tabla ASCII. Vamos a ver, lo tengo por aquí abierto. Y la tabla ASCII, por sus siglas en inglés, traduce Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información, que no es más que es una forma de traducción de letras y símbolos a números y está basado en el alfabeto latino. Este alfabeto latino que tenemos aquí, donde por ejemplo el número 65 corresponde a la A mayúscula. Eso va hasta el número 90, que es la Z mayúscula, luego vienen una serie de caracteres o símbolos que son los mismos que imprimimos ahí y luego arranca nuevamente con el número 97 que corresponde a la A minúscula y va hasta el número 122, la Z minúscula. Cuando nosotros colocamos esta letra A con comillas sencillas, estamos accediendo al número, aquí el editor nos lo muestra, estamos accediendo al número que corresponde este carácter, al número en la tabla ASCII, que para la letra A es 65 y para la letra Z minúscula es el 122. Con eso claro, se te ocurre cómo podemos nuevamente imprimir este alfabeto sin estos caracteres. Yo te invito a que pauses el video y lo intentes hacer y ya continuamos. Pues bien, una opción podría ser utilizar otro bucle for. En el primer bucle for podríamos colocar desde la letra A mayúscula a la letra Z mayúscula y luego en nuestro nuevo bucle for colocamos desde la letra A minúscula hasta la letra Z minúscula y con eso pues lo haríamos fácilmente. Hay otra forma y es usando un condicional if donde preguntemos si la variable que se va a imprimir se encuentra entre el rango que representan estos caracteres. Y para eso tenemos que hacer un casteo. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos entonces a preguntar que si if y abrimos las llaves. Entonces, antes que nada tenemos que hacer el casteo y para hacer un casteo lo que haremos será la salida que queremos para la variable que vamos a castear. En este caso lo que queremos es la representación de un número entero de que en este caso sería letter. Entonces si la representación de un número entero del letter, lo que vamos a hacer entonces es transformar el carácter letter, que en este caso sería la letra A, al número 65. Entonces vamos a decir que sea mayor o igual a qué. En este caso queremos que todo lo que se encuentre dentro del rango de 91 a 96, vamos a colocar, como colocamos mayor o igual, se incluye el 91 y entonces nuestro operador i, que ya lo debes estar dominando, nuevamente hacemos lo mismo, letter, números que sean mayores iguales a 91, menores iguales a 96. ¿Qué queremos que suceda?
queremos que continúe. ¿Qué queremos decir con continue? Lo que queremos decir con continue es que no haga más, que simplemente continúe dentro de la siguiente iteración de nuestro bucle for. Así que si, por ejemplo, el número se detecta que el número siguiente es 91, entonces entraría dentro de este if y a continuación este continue lo enviaría a la siguiente iteración, que sería con el número 92. Este incremento se encargaría de llevarlo del 91 al 92, luego 93, luego 94, luego 95, luego 96 y una vez sea 97 ya no va a entrar en este if, por lo tanto ya va a volver a imprimir los caracteres que queremos. Entonces, en resumen, este continue lo que hace es avanzar en la iteración y evita que este print de la línea 12 sea impreso. Ahora vamos a ver qué sucede. Vamos nuevamente a compilar. Y como ves, ya tenemos el alfabeto con el aspecto deseado.